Ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: dentro de poco tiempo ya no me verán, y dentro de otro poco me volverán a ver. Algunos de sus discípulos se preguntaban unos a otros: ¿qué querrá decir con eso de que dentro de poco tiempo ya no me verán y dentro de otro poco me volverán a ver? Y con eso de que me voy al Padre, y se decían: ¿qué significa ese un poco? No entendemos lo que quiere decir. Jesús comprendió que querían preguntarle algo y les dijo: están confundidos porque les he dicho: dentro de poco tiempo ya no me verán y dentro de otro poco me volverán a ver. Les aseguro que ustedes llorarán y se entristecerán, mientras el mundo se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se transformará en alegría. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Gracias. Jesús hoy nos hace un llamado a no pasarnos la vida lamentándonos mucho por lo que sufrimos y por lo que nos pasa, porque vamos a correr el peligro de llegar a sentirnos, podemos caer en la trampa de llegar a sentirnos víctimas y víctimas olvidadas, víctimas incomprendidas incluso por Dios. Y lo mejor es poner la atención en lo que vamos a ganar. Por eso voy a retomar una idea que ya vimos hace poco tiempo, pero es importante repasarla y profundizarla. Jesús dice hoy: ustedes llorarán y se entristecerán. Ciertamente está haciendo referencia cuando venga el momento de la crucifixión y muerte. Se alegró muchos que eran enemigos de Jesús. Dice: ustedes llorarán y se entristecerán. Pero no solamente se refiere a eso, también se refiere a lo que van a pasar los apóstoles, los que crean en Él. Todo esto lo vamos a ver en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ahí es donde vemos cómo van a sufrir por ser testigos de la verdad. Rechazos, azotes, cárceles, pedradas, cuántas cosas. Pero dice Jesús, esa tristeza, mientras más fuerte sea, se va a convertir en una alegría más intensa cuando Jesús regrese lleno de gloria, cuando llegue nuestro momento de morir y lleguemos a la presencia de Él. Y todo aquello que la gente veía en nosotros como una desgracia, ahí se verá que no era tal, que no era una desgracia, que era la mano de Dios que estaba ayudándonos a nosotros. Por eso dice Jesús, su tristeza se convertirá en alegría. El problema es que muchos ya no van a tener el tiempo de regresar. Van a querer, pero ya no van a tener el tiempo para convertirse si se siguen resistiendo. Y esa alegría que ahora ellos están viviendo, o que viene de las fiestas, que viene del desenfreno sexual, que viene de la venganza, que viene de las riquezas, que viene del poder, toda esa alegría se va a convertir en llanto. Y todo el llanto que era porque se hablaba de la verdad se va a convertir en alegría. Los que se convierta toda su alegría en llanto y desesperación van a correr el riesgo de que eso se convierta así por toda la eternidad. Por eso tenemos que saber esperar. Dice Jesús un poco. Claro, para Él es un poco. ¿Qué es el tiempo? ¿Cuántos son 100 años, 1000 años, 2000 años en comparación con la eternidad? Un puntito, un poco. Pero a nosotros ese poco, mientras estamos sufriendo, se nos hace mucho, se nos hace muchísimo tiempo lo que tenemos que sufrir.
Pero si perseveramos, entonces esa tristeza se va a convertir en alegría. Ahora me quiero ir a la primera lectura que escuchamos hoy de los Hechos de los Apóstoles, donde San Pablo vive esta experiencia, esta tristeza y este dolor al ver la terquedad de los judíos de Corinto. No querían, no es que no pudieran, no querían aceptar, a pesar de que Pablo les hablaba con una sabiduría divina, no con una sabiduría humana, a pesar de los milagros con los que Dios demostraba que eso era la verdad, con los milagros con los que Dios confirmaba esas predicaciones. Es que esto está pasando mucho en este tiempo. Hay muchas mamás, hay muchos papás que sufren esta tristeza. Ya no sé qué hacer con mis hijos, ya no sé cómo ayudarles, ya no sé cómo levantarlos, ya no sé, ya hice todo lo que pude haber hecho. Se entristecen al ver la resistencia de sus hijos hacia la verdad y cómo van abrazando esas modas nuevas y antiguas también que les están destruyendo la vida. Por eso se sienten mal y están enfocándose mal. Pablo no cayó en ninguna depresión por todo esto, no cayó en ninguna depresión. Y fíjense nada más la diferencia todavía que hay. Ustedes todavía no tienen, o al menos no se les nota, la sabiduría divina en ustedes. O no la tienen o no se les nota. Por lo tanto, no tienen la sabiduría para guiar a sus hijos todavía como la tenía Pablo. Ustedes no han tenido el don de hacer milagros para confirmar que lo que dicen es verdad. Nomás les piden de favor a sus hijos que les crean, pero no han tenido ese don de hacer milagros y Dios no los ha hecho para confirmar lo que ustedes dicen. Por eso los apóstoles, a pesar de tener la sabiduría divina asistiéndoles y a pesar de los milagros que hacían, fueron rechazados y fueron atacados. Imagínense nada más ahora las mamás, ¿sí? Ahora las mamás, lo que sucede a veces que no quieren entender los hijos es porque a veces les pedimos que se dejen convertir por algo que a nosotros no nos ha convertido. Fíjense la incongruencia. Ve a misa, mira cómo te portas, ve a misa para que te portes bien. Y él ve que se porta mal. Si tú que vas a misa te portas mal, ¿por qué me dice que vaya a hacer lo mismo? La falta de testimonio, por eso se pagan las faltas de testimonio en nuestras vidas y por eso los hijos encuentran la manera de enfrentar a los papás, los enfrentan y prefieren quedarse con sus falsas libertades porque los papás no encuentran argumentos para poder defender lo que están diciendo. El testimonio y la acción del Espíritu Santo es lo que debe de convencer a los demás, es el que debe de trabajar en el corazón para irlos convirtiendo, pero al tiempo de Dios. No es al tiempo de nosotros ni a la manera de nosotros. Por eso hay que saber perseverar. Aunque estemos sufriendo, hay que saber perseverar. Ni los atenienses ni los corintios, en ningún pueblo llegó Pablo y lo abrazaron, lo besaron y todo. En todos encontró resistencia, violencia. Él mismo lo dice. El Espíritu Santo me dice que me esperan cárceles y sufrimientos donde quiera que llegue. Ese es el precio de la verdad. Y a veces nosotros sí quisiéramos que aceptaran los demás la verdad sin el precio que se tiene que pagar. Y entonces por eso no da fruto lo que nosotros decimos. Pero sí va a dar fruto. Vemos aquí en Pablo, Corinto no lo recibió al principio, Atenas no lo recibió al principio, pero se quedó ahí la palabra sembrada y al final viene la conversión de muchos de ese pueblo. El problema de muchas mamás es la prisa que tienen, que nace de el miedo. Quieren que ya los hijos cambien, que ya se conviertan, que ya hagan las cosas como Dios quiere que las hagan. El problema es que ya quieren el milagro. Pero no debemos de olvidarnos todo lo que el Señor nos ha dejado escrito, que también debe de ayudarnos a tener confianza en nosotros.
¿Cuál es? Recordemos que ya lo hemos meditado en otras ocasiones. El rey David, cuando el rey David tiene a su hijo Salomón, Salomón va a ser rey, Salomón ya cuando va a recibir el don de la sabiduría y cuando ya llega anciano cae en idolatría. Dios ya le había pedido a Salomón, no le entregues tu corazón a las mujeres paganas, porque sabía que lo podían arrastrar. Y lo arrastraron, no hizo caso, y lo arrastraron a la idolatría. Y Salomón, al final de su vida, ya anciano, manda construir templos para diferentes ídolos para sus esposas. Todos los que le pedían un templo para su ídolo, él mandaba la construcción de eso. A pesar de que Dios ya se le había aparecido 2 veces a él, y sin embargo lo traiciona mandando hacer templos para dioses que no existen. Y Dios le va a hablar por tercera vez después de este pecado de idolatría. Le va a hablar por tercera vez y le va a decir, fíjense, por lo que has hecho, arrancaré de tu mano el reino. Voy a arrancar de tu mano el reino. Es que Dios, lo que Dios da, Dios lo puede quitar. Lo que Dios nos da, Dios nos lo puede quitar o nosotros lo podemos perder. Pero le dice Dios a Salomón, pero no lo haré mientras vivas en consideración a mi siervo David, por amor, porque no lo quiero entristecer, porque no quiero que le duela a mi amigo. Por eso, porque es que Salomón era el hijo consentido de David. Entonces, para no lastimar el corazón de su amigo David, dice, no lo haré mientras tú vives, se lo arrancaré de las manos a tu hijo. Y luego todavía le dice, y no le voy a arrancar todo, debiste haber perdido todo por tu pecado de idolatría, pero no le voy a arrancar todo el reino entero, le voy a dejar una tribu, por consideración a mi siervo, porque ya no merecía nada Salomón, nada, iba a perder todo, su descendencia iba a perder el reino, se iban a quedar sin nada, pero todo esto por consideración, dice Dios, a mi siervo David. ¿Se dan cuenta entonces de cuánto puede Dios librar y perdonar a los hijos por la fidelidad y el amor de los padres? Fíjense que cuánto Dios puede hacer, está dispuesto a hacer por la fidelidad y el amor de sus padres. Si estas personas no entristecieron el corazón de Dios, Dios no quiere que se entristezcan. Por consideración, no te va a ir como mereces que te vaya. Fíjense qué grande es el amor de Dios. ¡Qué grande! Y las mamás, en cambio, de ahora ponen su atención en el presente. Quieren ver que sus hijos ya regresan, quieren ver que sus hijos ya están rezando, quieren ver que sus hijos ya están en el templo, que ya regresaron a su familia que habían dejado. Pero las mamás no pueden ver lo que va a suceder cuando ellas se mueran. Puede ser que los hijos regresen y la mamá se muera y se vuelvan a ir. No sabe la mamá lo que va a pasar. Puede morirse muy tranquila porque sus hijos regresaron, pero ella no conoce el futuro, no sabe lo que va a pasar después de que ella muera. Puede ser que los hijos regresen o puede ser que los hijos se alejen más, pero si ponemos en lugar de esto, en lugar de querer ver la conversión de los hijos, si ponemos la mirada en la fidelidad y en el amor a Dios, la santidad de los papás, el amor, la fidelidad de los papás hacia Dios es una gracia que permanece después de la muerte. Fíjense nada más lo grande que es esto. Permanece. Los papás pueden morir, puede ser que los vean a los hijos mal, pero la gracia se queda. Como el espíritu sigue vivo, cuando nosotros morimos se separa el cuerpo del espíritu. El espíritu, si llegó a la santidad, ya está con Dios. Y si está con Dios, Dios puede decir, como no quiero entristecerle a mi amigo, entonces no van a suceder las desgracias que debieron suceder por lo que hicieron. Fíjense nada más. Fíjense todo lo que se puede alcanzar. De hecho, ¿por qué fue rey Salomón? Por David,
porque era el hijo que más amaba a David, no era el primero. Cuando David tiene a este Salomón, ya tenía otros hijos, y todos los hijos del rey tenían el derecho a la sucesión al trono. Sin embargo, este era el hijo de la mujer que más amaba y por eso era su predilecto. Y entonces ese es el hijo que Dios permite que llegue al reino. ¿Por qué? Por amor a su siervo, por consideración a su siervo David. ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas desgracias pueden quedar reducidas? No porque ustedes anden detrás de sus hijos, sino por la santidad de ustedes, que fue el consuelo de Dios. Y ahora Dios va a decir, no quiero entristecer el corazón de mi siervo, y entonces esto debería de suceder, pero no va a suceder así. Reducir la desgracia, qué grande es la santidad, es muchísimo mejor que lo que ustedes pudieran alcanzar en la tierra, porque a lo mejor a ustedes aquí en la tierra pueden ver que sus hijos regresan, pero después de que ustedes se mueran se vuelven a ir. En cambio, la santidad, tienen ustedes la garantía de que se van a reducir las desgracias si estos siguen tercos, de que Dios les puede conceder reinar sobre ellos mismos. Qué grande es la gracia cuando los papás son santos, cuando los papás crecen en el amor y en la fidelidad a Dios. Por eso la guerra no es contra los hijos. La guerra ahorita no se debe de enfocar contra los hijos porque van a perder el tiempo. Van a perder el tiempo, es mucho lo que se tiene contra lo que van. Ustedes van contra lo que les enseñan en la escuela, van contra lo que escuchan entre sus amigos, van contra tantas cosas que ven en películas y en cosas, van en contra de lo que les enseñan la música, las canciones de ahora, van contra muchos. Van a perder todo el tiempo. Si hay que hablar, si hay que decir, pero lo principal es ser santos, porque si llegan a ser santos, les garantizan mucho a sus hijos, mucho, mucho. Y aquí lo vemos con Salomón. Aquí lo vemos con Salomón. Ahorita los hijos tal vez estén siendo arrasados o arrastrados por las ideologías que están agarrando tanta fuerza en este tiempo. Pero la guerra no es contra eso. La guerra no es de levantar la voz para decir que esto está mal, que aquello está mal. ¿A cuántos van a escuchar? ¿Cuántos van a escucharnos? Y de los que nos escuchen, ¿cuántos van a creernos? ¿Tenemos milagros que confirmen lo que estamos diciendo? ¿Tenemos la sabiduría divina para poder expresarlo? Tantas limitaciones, tantas cosas que las palabras no son suficientes. Por eso repito, la guerra no es contra los hijos. La guerra ni siquiera se enfoca hacia el mundo. Vamos a derrumbar esto, vamos a quitar estas películas. ¿Qué películas podríamos quitar nosotros del internet? ¿Qué películas podríamos quitar nosotros de un cine? No podríamos. La guerra es contra nosotros que nos quejamos demasiado y nos negamos al dolor purificante y libertador que nos acerca a la santidad. Esa sí es una guerra que debemos de enfrentar. Esa sí es una guerra que debemos de ver de una manera decidida. No estar perdiendo el tiempo, a veces gritando. Hay algunos que sí lo van a tener que hacer porque para eso fueron llamados. Pero nosotros vamos ya trabajando la santidad, tenemos que trabajar la santidad. Allí es donde tenemos que poner nosotros nuestra atención y nuestra confianza. Si conocemos, llamamos a Dios cada vez más, vas a tener un mejor lugar en el cielo, o más bien te vas a ir acercando al lugar que ya tienes preparado en el cielo, que no es fácil que llegues a Él. Es que Dios le tira lo grande para que llegues al lugar donde Dios tiene preparado para ti. Te va a costar y te va a costar mucho, porque no es cualquier cosa lo que Dios quiere para nosotros. Te va a costar y te va a costar mucho, pero si conoces y amas más a Dios, vas a poder ir conquistando ese lugar, vas a poder ir conquistando ese lugar en el cielo. Si les he platicado varias veces de aquello que me pasó en una parroquia, un ministro de la comunión que iba con una ancianita a llevarle la comunión, y la anciana un día, él me platicó, esta mujer de repente le decía, amanecía con los pies muy hinchados, y le decía el ministro, trataba muy bien a los enfermos, y le decía, no me acuerdo cómo se llamaba ella,
mira cómo tienes los pies, ¿qué te pasó? Y ella decía, es que vino la Virgen anoche y me dijo que me iba a llevar a un lugar. Y vi esto, y le platicaba todo al ministro. El ministro, pues, como que sí se la creía y como que no. Y le platicaba un chorro de cosas. Y un día llega y tiene llagas en todas las piernas, tiene llagas, y las llagas llenas de hormiguitas. Y se enoja y les dice a los hijos, si yo vengo y vuelvo a ver que tienen así ustedes descuidada a su mamá, se las voy a quitar. Y entonces dice que regresó y cuando llega dice, padre, estaban las llagas sanas y no había nada de hormigas, todo desapareció. Dice, y le pregunté yo, ¿qué te pasó? ¿Qué te pusiste? ¿Qué hay? Entonces, ¿qué le dijo ella? Pues es que vino la Virgen y me dijo, te voy a sanar porque mañana ocupo llevarte a otro lugar. Y me sanó. Así de sencillo. Entonces luego ya a la siguiente vez que él va, le platica, ya vino la Virgen y me llevó a un lugar. Es que yo me enfermé. Se me inflamó la panza. Yo creo que desde entonces estoy así. Se me inflamó mucho el estómago y entonces el ministro le dice a la señora, reza mucho por el padre Carlos que está muy malito. Dice la Virgen, vino la Virgen y me dijo que el padre no se preocupara porque de eso no se iba a morir. Y pues aquí estoy, ¿no? Y ciertamente de eso no me morí. Y luego dijo, me llevó la Virgen, caminamos mucho porque está muy lejos, pero me llevó la Virgen a donde Dios le preparó un lugar al padre Carlos. Es grandísimo y muy hermoso, pero se lo tiene que ganar. ¿Sí es cierto? El lugar que tenemos ese no es bonito. Dios no tiene pensado a nadie un Infonavit. No hay Infonavit en el cielo, no hay, solamente existe cosas hermosísimas. Entonces, pero como lo dijo ella, por eso fue que yo empecé a creer, porque sí es cierto, yo no sé de dónde lo hubiera podido sacar ella. Allá hay un lugar muy grande, muy hermoso, pero se lo tiene que ganar. No son lugares gratis, tenemos que demostrar, Dios nos ama y nos tiene un lugar, demuéstrale que lo amas y te lo regala. Pero hay que demostrar que nosotros lo amamos a Él. Por eso las mamás que se la pasen correteando a sus hijos para que sus hijos cambien, no van a tener tiempo de amar a Dios. ¿Y qué le van a entregar a Dios? ¿Cómo le van a demostrar que lo amaron si solamente dieron su vida por sus hijos y no dieron su vida por Jesús? ¿Cómo podrían demostrar amor? Por eso tenemos que conocer más a Dios, tenemos que amarlo cada vez mejor para ir conquistando un mejor lugar en el cielo hasta que logremos llegar al lugar donde Dios ya nos preparó para nosotros. No podemos aspirar a más, ya va a ser demasiado. El que le tocara al último es mucho. Es una riqueza impresionante, es una vida de felicidad inmensa. Pero mientras más cerca estuvo de Dios, cuando llegue al cielo, más lo va a disfrutar. Más va a disfrutar de Dios. Y menos desgracias van a tener sus hijos. No importa que como Salomón se porten mal. ¿Van a tener que pagar? Sí, pero no van a pasar todas las desgracias que correspondían. Imagínense qué grande es la santidad. Qué grande es por lo que nosotros deberíamos de esforzarnos todos los días, no por corregir la vida de los demás, sino por alcanzar la santidad nuestra, y con esto vamos a garantizar, no solamente de los hijos, de todas las personas que tú ames. Cuando Dios diga, para no entristecer la vida de mi siervo, de mi amigo, no va a suceder esto que te correspondía por justicia, no va a suceder así. Lo voy a rebajar para no entristecer el corazón de mi siervo. Qué cosa tan hermosa. Qué cosa tan hermosa de Dios. Por eso, los que ahora lloran, mañana reirán. Los que ahora lloran, mañana reirán. Claro, si crecieron en el amor, si se dedicaron a Dios y no solamente a sus hijos, si le dieron el tiempo a Dios para poder crecer en el amor a Él. Por eso, he dicho otras veces, no importa lo que vean, no importa que se vea que todo se pone peor, que los hijos están peor, que los hijos se alejan más de Dios, no importa eso, lo que importa es que ustedes crezcan en santidad, no que los estén acarreando, azotando y empujando, porque no se van a dejar y van a perder tiempo en tratar de hacer esto. Den el testimonio de su vida.
den el testimonio de su vida. Y la vida o la manera de vivir de nosotros o la manera de morir nos va a alcanzar mucho en el reino de los cielos, mucho. Les platicaba también de aquella señora en una parroquia donde una mujer de terciaria, devotísima de la Virgen del Carmen, ella, y entonces cuando va a morir, la Virgen le avisa y se prepara, se baña, se arregla, se acuesta en la cama, manda a llamar a todos sus hijos y les dice, ya me voy a morir. Y todos, mamá, no digas esto, tranquilos, ya sé que me voy a morir y está bien, porque ya va a venir la Virgen por mí y yo quiero estar con ella. Entonces empieza a darles a todos una recomendación. Por favor, tú tienes que ver por tus hermanos. Por favor, tú no seas tan duro. Por favor, tú empieza a darles recomendaciones. Termina, le da la bendición a cada uno de ellos y se recuesta, porque era la hora en que la Virgen le había dicho. De repente abre los ojos grandototes y se levanta así de golpe y dice, nadie más que ella estaba viendo, madre, préstame a tu hijo. Y cayó muerta. A veces la manera de vivir y a veces la manera de morir. ¿Cómo te vas a morir si sigues persiguiendo a tus hijos? ¿Cómo te vas a morir? ¿Tu manera de morir va a ser un testimonio para ellos? ¿Para los que tú amas? ¿Va a ser un testimonio para los que tú amas? Vean qué importante es la santidad, la búsqueda. No digo desprecienlos, déjenlos. Puedes insistir, pero no quemes todas tus fuerzas en eso. No quemes todas tus fuerzas en eso. Tienes que quemar tus fuerzas en la santidad, porque eso es lo que les va a alcanzar a tus hijos, una gracia que tú no les puedes dar. La gracia de que se les permita reinar sobre sí mismos, como ser rey, como Salomón llegó a ser rey, y la gracia de que cuando se equivoquen no vengan sobre ellos las desgracias que corresponden al pecado que han cometido. Imagínense nada más. Por eso repito, no importa lo que ven que se están alejando, no importa, hablen, digan, recomienden, den un buen consejo, pero la confianza no está en lo que vean ahorita. Porque ahorita se pueden acercar, pero luego se podrán alejar. Lo importante es que quede la gracia de la fidelidad de Dios, que quiere corresponder a la fidelidad de su hijo, de su amigo, de su siervo, de su sierva. Ahí sí tenemos que poner nosotros nuestra atención. Estamos ahorita entrando en tiempos difíciles de angustias, estamos entrando en tiempos difíciles de ataques de pánico, de suicidios en muchos lados. Pero que se preocupen los papás que no son santos, porque ellos ¿qué van a dejarles? Dinero. ¿El dinero va a hacer que no se suiciden? ¿El dinero va a hacer que sus hijos regresen a Dios? ¿Qué les van a dejar? Que se preocupen ellos. Si ustedes son fieles, ¿cuántas cosas Dios podrá detener? ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas personas han tratado de quitarse la vida y no pudieron? La fidelidad. Dios no le iba a hacer pasar un trago tan amargo a su amigo fiel y no lo permite. Y son personas que se han tragado todos los 3 botes de pastillas para asegurarse y no se mueren. ¿Por qué? Porque Dios no lo permitió. ¿Por qué? Porque no le quiso pasar a ver que su siervo amado, su siervo fiel, viviera un sufrimiento de ese tipo. Vean qué importante es no pasarnos la vida detrás de las demás personas para que cambien. Hay que enfocarlo hacia nosotros. El sufrimiento nos ayuda a pagar el pecado, nos ayuda por lo tanto a liberarnos y nos ayuda por lo tanto a purificarnos. Hay que poner la atención en lo que estamos ganando, no en lo que estamos sufriendo. Porque este sufrimiento, que en algunos es más y en otros es menos, es un misterio que solo Dios puede entender, porque cada quien tiene un lugar diferente. Si yo tengo un lugar diferente al de ustedes, pues mi purificación tiene que ser más profunda, más fuerte, porque si Dios me quiere más adelante y en un lugar más hermoso, pues requiere más purificación, pero también, ¿sí? Mientras más pecado, pues más purificación se ocupa.
Cuando Dios nos quiere purificar, no es lo mismo que laves un plato que todos los días lavas cuando comes, a que laves un sartén que dejaron toda la semana con cochambre. A ese ya no basta con el jabón y el estropajo. Se ocupa alguna de esos, ¿cómo se llaman? Los de fierro, para tallar, y se talla con fuerza. Depende del pecado, mis hijos, es como ocupamos. Es como ocupamos, y por lo que veo nosotros, como es una motosierra, ahí puede entrarle a todo lo cochinero que ya hemos dejado en nuestra vida. Pero bueno, ustedes qué pecados pudieron haber cometido, ustedes qué. Pero estamos en estos tiempos de veras difíciles para los hijos, pero que se preocupen los papás que no quieren ser santos, que no van a vivir la santidad o no van a dejar un testimonio de santidad cuando mueran en su manera de morir, porque a ellos, quién sabe cómo les vaya a sus hijos, pero si ustedes trabajan la santidad, entonces la misericordia de Dios acompañará a sus hijos para evitarles a ustedes un dolor grave en su corazón. Que el Señor nos ayude a sumergirnos en este misterio y a corregir nuestra vida, saber dónde debemos de poner todas nuestras fuerzas. Le pedimos a Dios Padre las gracias que necesitamos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo.